Cuando pensamos en una guerra, imaginamos soldados, batallas, explosiones, pero hay algo de lo que casi nadie habla. ¿Qué pasa con las armas una vez que el conflicto termina? Imagina esto: miles de tanques, millones de rifles, toneladas de misiles, vehículos, municiones. ¿Se destruyen? ¿Se reciclan? ¿Se venden? ¿Se olvidan? ¿Se esconden? Hoy te cuento la historia secreta de las armas después de la guerra. Un viaje por campos de batalla abandonados, mercados ilegales, acuerdos diplomáticos y hasta fondos marinos llenos de fusiles. Bienvenidos a Hechos Aclarados. Prepárate para descubrir el destino desconocido del armamento que las guerras dejan atrás. ¿Qué pasa con las armas cuando termina una guerra? Una guerra puede durar meses o años, pero las armas que deja pueden permanecer activas por décadas. Cuando un conflicto termina, los países deben decidir qué hacer con todo ese armamento acumulado. Rifles, granadas, tanques, artillería pesada, vehículos blindados, y no hablamos de cientos, sino de millones de unidades. Lo primero que se intenta hacer es lo más lógico: recolectarlas y destruirlas. A esto se le llama desarme, y muchos países lo hacen con ayuda de organismos internacionales como la ONU. Por ejemplo, en Sierra Leona y Liberia, más de 170,000 excombatientes entregaron sus armas a cambio de ayuda para reintegrarse a la sociedad. Esas armas fueron destruidas, fundidas, trituradas o quemadas. Pero si las armas todavía sirven, muchas no se destruyen, se guardan, se revenden o se donan. Algunos países como Estados Unidos tienen programas para vender armas sobrantes a países aliados. Otras veces se entregan como parte de acuerdos estratégicos o incluso terminan en manos de policías locales, guardias civiles o coleccionistas. Y eso es solo la parte legal. Cuando las armas caen en manos equivocadas. Aunque muchos países intentan controlar el destino de su armamento, la realidad es que muchas armas desaparecen del radar. Algunas terminan en mercados negros, en guerras nuevas, o en manos de grupos que no existían cuando la guerra original terminó. Después de la invasión a Irak en 2003, muchas bases militares quedaron sin vigilancia. Saqueadores se llevaron todo lo que pudieron: fusiles M16, granadas, cargadores, incluso uniformes. A los pocos meses, rifles de asalto se vendían en mercados callejeros de Bagdad como si fueran electrodomésticos. Según el propio Pentágono, más de 190,000 armas distribuidas a las fuerzas iraquíes desaparecieron sin dejar rastro. Muchas de ellas terminaron en manos de insurgentes, e incluso en el futuro Estado Islámico. Cuando cayó el régimen de Gaddafi en Libia en 2011, los arsenales del Estado se convirtieron en botín. Camiones llenos de misiles, lanzacohetes, fusiles y municiones cruzaron el desierto hacia el Sahel. El caos provocó una cascada de violencia regional. El armamento libio alimentó el golpe militar en Mali en 2012, el auge de grupos como Boko Haram en Nigeria y milicias separatistas en el norte africano. Todo esto con armas que originalmente eran parte del Ejército Nacional Libio. Este fenómeno no es nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas armas capturadas o sobrantes fueron vendidas, escondidas o incluso regaladas. En la Guerra Civil Griega de 1946 a 1949, por ejemplo, los insurgentes comunistas usaban rifles capturados de los nazis, mientras que el gobierno recibió ayuda militar estadounidense con armas recién sacadas del frente del Pacífico. El resultado: una guerra local alimentada por armamento de una guerra global ya terminada. Y si todo esto ya te parece increíble, espera a ver lo que hicieron algunos países con sus armas después de la guerra. Million Dollar Point, Vanuatu. Este lugar es el ejemplo más visual del abandono militar masivo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses destacados en el Pacífico tenían un problema. El costo de repatriar el equipo era mayor que su valor. ¿La solución? Arrojaron camiones, bulldozers, jeeps, botes, generadores e incluso alimentos y refrigeradores, todo al mar. Y como ningún país de la región quiso comprar ese material, simplemente lo hundieron frente a la costa. Hoy, Million Dollar Point es uno de los sitios de buceo más buscados del mundo. Fiordos, Noruega. En Noruega, al finalizar la guerra, las fuerzas aliadas enfrentaron el mismo dilema: ¿qué hacer con las miles de toneladas de armas capturadas a los nazis? La solución fue pragmática y controversial. Más de 160,000 toneladas de armas alemanas fueron arrojadas a los fiordos, incluyendo fusiles, granadas, minas y hasta vehículos ligeros. A día de hoy, todavía se encuentran restos de esa descarga bajo el agua. Rusia, acero de tanques convertidos en escaleras. En las afueras de Moscú, el ejército ruso inauguró en 2020 una enorme catedral ortodoxa militar. Pero no es una catedral cualquiera. Los peldaños de entrada están hechos de acero fundido de tanques nazis, capturados durante la Gran Guerra Patriótica, como llaman a la Segunda Guerra Mundial en Rusia. En el Parque Patriota, junto a la catedral, también hay exposiciones de armas alemanas capturadas que se mantienen como trofeos simbólicos de la victoria soviética. Latrun, Israel, el Disneylandia de los tanques.
En Israel, el campo de batalla de Latrun se convirtió en un museo a cielo abierto. Ahí se encuentran tanques y vehículos de la Segunda Guerra Mundial que fueron reutilizados durante las guerras del Medio Oriente, como la Guerra de Independencia, 1948, la Guerra del Sinaí, 1956, y la Guerra de Yom Kippur, en 1973. Muchos de esos tanques originalmente fueron producidos por Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, y pasaron de un ejército a otro con el tiempo. Hoy, podés subirte a ellos, verlos restaurados y conocer su historia. Es una especie de Disneylandia para aficionados a la guerra, pero también un memorial silencioso del conflicto. África, de rifles a esculturas. En Mozambique, tras décadas de guerra civil, el programa Transformemos Armas en Herramientas permitió a la gente entregar armas a cambio de herramientas agrícolas. Algunas de esas armas fueron fundidas y convertidas en esculturas, guitarras, sillas y cruces, que hoy se exhiben en museos como testimonios de reconciliación. Una AK-47 transformada en guitarra resume todo este mensaje, de instrumento de muerte a instrumento de paz. Tanques abandonados y recuperados. En lugares como Bielorrusia, Rusia, Normandía o incluso el norte de África, existen verdaderos cementerios de tanques y vehículos de guerra. Algunos están hundidos en ríos, otros enterrados en arena o barro. Cazadores de tanques los recuperan, los restauran y muchos incluso vuelven a funcionar. Algunos terminan en museos, otros, increíblemente, se siguen usando en conflictos actuales. Las guerras terminan, pero las armas no. Algunas se destruyen, otras se reciclan, muchas desaparecen, y otras simplemente esperan en silencio su próxima batalla. Hay rifles que pasaron por 5 guerras diferentes, tanques que hoy son monumentos, y otros que aún disparan. El destino de las armas nos deja una lección clara. El fin de una guerra no garantiza el fin de la violencia, y por eso, entender este tema no es mirar al pasado, es mirar al futuro. Porque mientras no se controle bien lo que queda, las armas del ayer pueden seguir disparando mañana. ¿Qué opinas vos? ¿Te sorprendió alguno de estos casos? ¿Qué crees que debería hacerse con las armas después de una guerra? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video, deja tu like y suscríbete para más curiosidades del mundo.